Senador Gustavo Petro. Es importante que la plenaria sepa y quede como constancia alrededor de la votación de estos impedimentos lo siguiente. La procuradora ha iniciado 16 horas antes de la votación del proyecto en la comisión primera indagaciones a miembros de la comisión primera. Con eso redujo el quórum. Esta es una ley estatutaria, tiene una mayoría calificada. Al reducir el quórum, la Comisión Primera del Senado aprobó este proyecto con el voto afirmativo de 10 senadores. 10 senadores es minoría en la Comisión Primera. ¿Cómo lo logró? Inhabilitando a la oposición, abriendo indagaciones en el despacho horas antes de la votación. Eso se llama un acto de corrupción. Y es así que ha llegado este proyecto a esta plenaria, sobre la base de un acto de corrupción, utilizando los impedimentos artificiales, porque ella misma inició las indagaciones horas antes de la votación. Así logró una mayoría que no es mayoría calificada. Así logró reducir el quórum. Así logró pasar el proyecto de la Comisión Primera del Senado a esta plenaria. En mi opinión, señor presidente, lo que ha hecho la procuradora, que debió inhabilitarse para iniciar investigaciones de miembros que iban a votar su proyecto de ley del que ella es autora, horas antes, debió inhabilitarse. Lo que hizo fue inhabilitar a los senadores. Aquí se ha aprobado la inhabilidad prácticamente de toda la oposición del Parlamento. Así es como van a votar el proyecto. Proyecto que va contra la sentencia de la Corte Interamericana, y después hablaré al respecto. Pero para poder desacatar la sentencia de la Corte Interamericana, ocurre este acto de corrupción. Inhabilitar a toda la oposición para que no pueda votar el proyecto en contra. Gracias, presidente. Senador Petro, ¿usted se va a referir a esta ponencia negativa o a esta ponencia? Senador Gustavo Petro. Gracias, presidente. Pues voy a hablar aquí en mi calidad de víctima de la Procuraduría. Y no retóricamente, sino oficialmente, en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana que aquí se intenta desacatar. El desacato es delito. La sentencia de la Corte Interamericana pertenece al bloque de constitucionalidad de Colombia, a nuestra jurisdiccionalidad. La Corte Interamericana es parte del bloque de constitucionalidad de Colombia, por tratado hecho ley y por la constituyente del 91. Y en esa calidad hablo. El Estado colombiano fue sentenciado en aquel entonces a que su legislación concordara con la Convención Americana, tratado que había ratificado este mismo Congreso de Colombia. Lo que tenemos hoy es este proyecto de ley que, contrario a hacer una adecuación de la legislación a la Convención Americana, lo que hace es todo lo contrario, desacatar la sentencia. ¿Qué dice la Convención Americana? Y solo por información a la plenaria, señor presidente Arturo, que usted también hace parte de un incidente de desacato iniciado por la plenaria del Consejo de Estado. Y debería ser bueno que sobre estos mismos hechos
usted se refiriera, porque la presidencia del Senado fue llamada a ese proceso por parte de magistrados del Consejo de Estado y tiene que ver precisamente con la acción que se desarrollaba para cumplir la Convención Americana y las iniciativas que la mesa directiva del Senado tuviese en relación al cumplimiento de esta sentencia. Yo hablé con usted de inicio, cuando usted fue elegido, sobre ese hecho que también vincula a su antecesor, Ligio García. ¿Qué dice la Convención Americana? Que es Constitución de Colombia. Dice, derechos políticos, artículo 23. Los derechos políticos son derechos humanos. Los que violan los derechos políticos son violadores de derechos humanos. El señor Ordóñez es un violador de derechos humanos. ¿Qué dijo el artículo 23 ratificado por este Congreso de Colombia? Dijo, los derechos humanos son, los derechos políticos son. Senador Gustavo Petro, continúe con el uso de la palabra. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes. B, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas. Y C, tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Esos son los derechos políticos. Votar y ser elegidos. Por ustedes votó el pueblo. Ahí hay 22 inhabilitados que no pueden votar porque una autoridad administrativa se los impide, porque tienen procesos contra congresistas de elección popular. Una autoridad administrativa, ahí nomás. Senador Petro, termine un minuto, por favor. Como víctima, permítame, presidente, porque yo creo que mi posición es clave en este, así se vota en contra de lo que diga, pero debe quedar en el acta. Porque es en virtud de lo que sucedió conmigo que se presentó ese proyecto de ley. Esos 22 que han inhabilitado son la demostración plena de que la Convención Americana no rige ni siquiera en este momento en esta plenaria. ¿Por qué se inhabilitan? Porque tienen un proceso en la Procuraduría. ¿Y quién dijo que la Procuraduría podría inhabilitarles y quitarles su derecho a voto? Si esta Convención Americana dice que para quitar derechos políticos, y es el segundo numeral de este artículo, textualmente, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, los que mencioné, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia. Senador Petro, usted yo lo tengo aquí reservado para que se refiera a la ponencia mayoritaria. Esta es la negativa. Entonces, ok, continúe entonces, senador Petro. Instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Eso es lo que dice el tratado. Exclusivamente un congresista aquí, un ciudadano allá, un alcalde por allá, o en mi caso particular siendo alcalde de Bogotá, no se nos podía quitar derechos políticos sino en virtud de una sentencia judicial de juez penal. Tratado, bloque de constitucionalidad, dice exclusivamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bajo mi caso particular hubo la sentencia. Un señor fascista decidió que un alcalde de la capital de Colombia no podía ser progresista.
y me inhabilitó por 15 años, quitando mis derechos políticos. Yo lo derroté en la justicia nacional y en la internacional, completamente. Y salió una sentencia, y esa sentencia obliga al Congreso de Colombia, y al Estado a cumplirla, a acatarla. ¿Y qué dice esa sentencia? Que nuestras leyes deben adecuarse a este principio, es decir, que nadie en Colombia puede perder sus derechos políticos sino en virtud de una sentencia judicial de juez penal. ¿Qué es lo que tienen ustedes en la ley que van a votar? Lo contrario, que la Procuraduría les puede quitar a ustedes y a los demás colombianos sus derechos políticos. Tamaño desacato no se puede hacer sino por vía de la corrupción, señor presidente del Senado. La señora procuradora sabía que no tenía mayoría en la comisión primera y la construyó arbitrariamente. Y la manera fue coger al senador Alexander López 16 horas antes de la votación y abrirle una indagación formal, porque quería salvar a unos jovencitos de la muerte, llamando a los mismos procuradores a que lo defendieran. Eso se llama corrupción. Solo de esa manera 10 votos de la Comisión Primera del Senado, que es una minoría, decidieron que pasaba como proyecto de ley a la plenaria del Senado de la República. Pero como si eso fuera poco, y termino, señor presidente, no solo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, sino la sala plena, no uno, no una sección, no dos magistrados, la sala plena del Consejo de Estado le... Bien, termine, senador Gustavo Petro. La sala plena del Consejo de Estado le envió una comunicación a usted y por tanto a la plenaria del Senado diciendo: el Consejo de Estado considera que el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación desconoce la función constitucional de la jurisdicción, de lo contencioso administrativo y el principio de división funcional de los poderes públicos. Si se desconoce la división de los poderes públicos y su independencia, ¿qué es lo que nos está diciendo el Consejo de Estado? Que están desconociendo la democracia. Y están desconociendo la democracia en contra de ustedes mismos. ¿Cómo se les ocurre que ustedes, siendo soberanos del voto popular, que están aquí en virtud del voto popular, aceptan? Senador Petro, un minuto para que termine, por favor. Aceptan con su propia actitud que una funcionaria administrativa, que puede ser de cualquier color político en cualquier momento, les quita a ustedes esa soberanía popular. Los saque, como hicieron con Piedad Córdoba, el mismo Ordóñez, pero otro de color distinto a Piedad Córdoba y de color distinto al señor Ordóñez podría ser exactamente lo mismo con todas y todos ustedes. ¿Cómo se les ocurre poner arrodillado el poder del voto popular que representa al Congreso de Colombia, rompiendo el tratado de la Convención Americana, para que un funcionario administrativo, cualquiera que sea, les pueda quitar a ustedes el derecho político y a través de ustedes el derecho político de millones? Bien.